bendiga, bienvenidos. Les mandé un versículo en la mañana por estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? Y no, ese no es, del 14 al 15, Segunda Crónicas 7, 14 y 15. En estos tiempos difíciles y sobre todo hoy es un día que es trascendental en la República Mexicana, para todos los mexicanos, no nada más para los cristianos, para todos los mexicanos. Nosotros platicábamos que podría ser, entre pastores, que podrían ser las últimas elecciones en las que elijamos libremente. Podrían ser las últimas elecciones en las que elijamos libremente. Y bueno, gloria a Dios, el Señor abrió puertas. La Iglesia Católica se movilizó primero, después la Iglesia Evangélica, ¿verdad? Y tanto la Iglesia Católica como la Evangélica, pues lanzamos, y después me di cuenta que fue algo de Dios, porque lo vi en todos lados, que la gente votara, ¿verdad? Que lo hiciera libremente, que la gente votara. Les dije, ore, ya ve que yo le puse ahí en la mañana, primero oré, después voté, ¿verdad? Entonces, que usted votara. Usted sabe con quién somos simpatizantes, bueno, yo con quién soy y por qué lo hago. Sé que voy a conseguir beneficios para el rebaño primero de la iglesia, para la iglesia y después pues para la comunidad, para los que podamos ayudar. Entonces, se movilizaron, y algo que me impactó, que por primera vez vi en la televisión que todos los noticieros, todos los programas de cómicos, todos los programas de variedades, todos te decían algo: vota, 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 no te quedes sin votar, vota. Y sí, mire, por ejemplo, hay personas que yo he hablado con él, no, es que está bien mal el presidente y todo lo hace mal, pues ve a votar. Ah, no, yo no voto. Pues ¿cómo, verdad? Entonces no te quejes, porque para eso es nuestro voto, porque si no estamos de acuerdo como se están haciendo las cosas, nosotros podemos elegir por quién votar. Si ya votó, qué bueno. Si no ha votado, bueno, saliendo, vaya y vote. Si sus familias no han votado, vaya y llévenlos a que voten. Que voten, Dios les dará la iluminación por quién votar, ¿verdad? Y espero que voten. Entonces mandé esto, y dice, si mi pueblo, bueno, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de escasez, falta de trabajo, aumentos excesivos en los productos básicos, ¿verdad? Y estamos viviendo los que están enfermos, afortunadamente, y gracias a Dios aquí no hay ningún enfermo de cáncer, ¿verdad? Ni de mama o de cáncer en los niños, no tenemos, por gracia de Dios no tenemos. Pero si en los hospitales públicos no hay medicamentos para eso, para el cáncer ahorita están escasos. Se iba a inaugurar una megafarmacia, ¿verdad? Pero tampoco tiene la capacidad para la que lo hicieron, y los medicamentos que tiene creo que apenas es el 6.7% de los medicamentos hay nada más ahí. O sea, imagínense todo lo que está desocupado. Entonces estamos viviendo situaciones difíciles, algunos tenemos problemas familiares, otros tendremos problemas económicos, otros tendremos la pérdida de algún familiar cercana. Por cierto, hoy le pido que ore por la familia Rosas Villaverde, por mis primos. En la semana murió mi tía, ya era la última de la generación de mi papá, ¿verdad? Ya nada más quedó de esa generación mi papá solito, ¿verdad? Y bueno, estaban muy desconsolados mis primos. Entonces hemos tenido problemas, y quizás usted y yo hemos orado, le hemos clamado, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué no responde Dios? ¿Por qué no responde Dios? ¿Por qué? Entonces, en la mañana leyendo ese versículo descubrí 5 puntos con los cuales Dios nos puede escuchar a todos. Amén. Amén. ¿A quién le interesaría que Dios escuchara sus oraciones? Amén. Amén, ¿verdad? A mí me interesaría que Dios escuchara mis oraciones y sobre todo que las volviera una realidad. Entonces dice la Biblia así: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, el Señor algo que nos dice que hagamos, que tengamos, son 5 puntos, 4 puntos. 1, primero, que nos humillemos. 2, que oremos. 3, que busquemos el rostro del Señor. Y 4, que nos convertamos de los malos caminos, o en esta versión dice que abandonemos nuestra mala conducta. ¿Cuántos tenemos mala conducta? ¿Ven? Entonces, hay 5 puntos. Entonces, humillarnos. ¿Qué querrá decir la palabra humillarnos? Despojarnos de todo orgullo, de toda altivez, de toda soberbia, de todo conocimiento, de toda situación que no le agrada a Dios. Muchos de nosotros somos orgullosos. Amén, aunque no nos veamos así muy prepotentes, pero muchos de nosotros somos orgullosos y soberbios. Y algo que resiste el Señor, que no lo deja avanzar, es al soberbio, al altivo, al orgulloso. En cambio, al humilde lo exalta. Amén. Entonces, muchos de nosotros tenemos que despojarnos primeramente de nuestro orgullo, de nuestra altivez, de nuestra soberbia, de nuestra independencia. ¿Sabe que también el decir no necesito nada de los demás es orgullo, es soberbia, es altivez, es un espíritu de independencia? Yo no quiero nada de nadie, cuando nosotros todos debemos de estar unidos. Amén. Amén. Entonces, quiero que vaya al libro, vamos a ir desglosando uno por uno. Filipenses 2, versículo 8. Al libro de Filipenses 2, versículo 8. Por favor. ¿No va a haber clases? Dice, hoy no. Ya empezamos. Y al manifestarse como hombre, está hablando de Jesús. Este versículo está hablando de Jesús. Al venir como hombre, Jesucristo se humilló a sí mismo. ¿Qué dice? Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La humildad. Mire, él sabía que era rey, que era Dios. Jesús sabía que era Dios, pero vino en calidad de hombre, amén. Y no abusó de su soberanía o de saber que era Dios. Dice que se despojó de todo eso. El despojarte del orgullo, de la soberbia, de la altivez, amado hermano, te va a llevar a obedecer la palabra de Dios o a obedecer a Cristo Jesús. Amén. Pero primero tenemos que humillarnos. Humillar es doblar rodilla. Humillarnos es llorar y decirle a Dios, ya no puedo más. Humillarnos es venir a buscar del Señor en los sábados de oración. Mire, hemos hecho la invitación para que vengan a orar los sábados. Y nada más venimos el grupo de intercesión. Nadie más viene. Y le digo a mi esposa, creo que los únicos que tenemos problemas y los pecadores somos nosotros, los demás no. Porque aquí estamos orando los sábados. Y el decir necesito de Dios también es humillarnos, ¿verdad? Pero eso nos va a llevar, porque cuando tú te humillas, ahorita vas a ver algo fantástico. Cuando tú te vuelves obediente, algo sucede delante de Dios. Algo sucede en el ámbito espiritual y algo sucede en el ámbito natural. Algo se mueven los engranajes espirituales, ¿verdad? Las leyes divinas, las llaves del cielo se empiezan a mover y algo grandioso empieza a suceder. Entonces, ¿cuántos nos vamos a humillar? Humillar es obedecer a Dios. Amén. Amén. Nos va a llevar a la obediencia. Yo no sé si usted lo obedezca o no lo obedezca, cada quien sabe. Pero nosotros lo tenemos que obedecer no a nuestra manera. No a nuestra manera. Le decía yo que había platicado con alguna persona y que decía que él era obediente y hacía las cosas de Dios, o sea, lo que Dios le pedía, que oraba en la mañana, que oraba en la tarde, que oraba por su pareja y los dos oraban juntos. Y yo le decía, bueno, es que usted es obediente a su manera, como usted lo ve, porque si yo aquí le pregunto, ¿cuántos son obedientes a Dios? Levanten su mano.
Ah, caray, ninguno. Eso, pues hermana, levántela hasta arriba, porque sus hijos hay que darle unas cachetadas al rato. No levantaron la mano. ¿Ok? Amado hermano, ¿cuántos somos obedientes a Dios? Ahora, quiero que piense esto. Muchos decimos, sí, yo soy obediente. Pensamos que porque ya no adulteramos, pensamos que porque no fornicamos, o pensamos que porque no faltamos a la iglesia estamos obedeciendo a Dios. Lo pensamos a nuestra manera. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Pero obedecemos conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Porque algo que deberíamos de hacer es, bueno, a ver, yo obedezco conforme lo que dice la palabra de Dios. ¿Soy obediente en cuanto a lo que especifica la palabra o soy obediente en lo que me conviene? Y en lo que no me conviene no soy obediente. ¿Qué tan obedientes ustedes? ¿Obediente entero? ¿Obediente 3/4? ¿Medio obediente? ¿O un cuarto de obediente? ¿Qué tan obedientes? Porque muchos también pensamos que, yo sí diezmo y ya con eso se arregló todo, eso es mi obediencia. No. ¿Y lo demás? No, yo sí oro. Bueno, sí oras. ¿Y lo demás? ¿Y lo demás? ¿Haces misericordia con los demás? ¿Ayudas a los demás? ¿Ayudas a la obra? Miren, esto es un ministerio. ¿Está de acuerdo? Así como Mamá Emma es un ministerio, así como la casa del rey o el rey Jesús o la de Cash Luna, ¿cómo se llama? Bueno, son ministerios, como un ministerio. Tú ayudas al ministerio. Todos ayudamos al ministerio. O algunos no ayudamos al ministerio. Entonces, yo tengo que ver si soy obediente conforme a mi manera o a la manera de Dios. Y de aquí se trata algo que nos lleva a que nos pide la obediencia a nosotros los cristianos, los que conocen la palabra de Dios, los que hablamos de Jesús. Hermanos, ¿usted es obediente conforme a la palabra de Jesucristo? Porque por ahí, ahorita ya no hay, pero porque por ahí había alguien que nos decía, es que nosotros somos obedientes. No, no son obedientes, viven en fornicación. No, pastor, pero ya llevamos 8 años y ya se casaron conforme a la palabra, conforme lo que dice la palabra de Dios, ya se casaron. No, pero yo nunca he engañado a mi esposa y él tampoco nunca me ha engañado a mí, pero ya se casaron. O sea, tú piensas, quiero que vea un ejemplo más. Ellos pensaban que estaban bien, que estaban obedeciendo a Dios, pero vivían ¿en qué? En fornicación, porque no se habían casado conforme manda la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que mirar si soy obediente conforme a la palabra. Amén. Aquí usted conoce ese versículo. Jesús ha sido el único obediente y Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Cuando usted y yo ahorita que estamos predicando la palabra, amado hermano, que predicamos la palabra y decimos el nombre de Jesús, no necesitamos decir Yeshua o Yeshua, como nos dicen algunos hermanos de Israel, ¿no? Que se tiene que decir como es el nombre original. No necesitamos decir Yeshua, Yeshua. Cuando estamos predicando la palabra, cuando usted está orando, cuando está haciendo guerra espiritual y usted dice el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, toda rodilla se dobla en la tierra y toda rodilla se dobla abajo de la tierra, en las profundidades de la tierra, porque ellos saben que hablamos del que venció a la muerte, ellos saben que hablamos del que venció a Satanás. Amén. Amén. Ellos saben que hablamos del que subió de nuevo a la derecha del Padre y de nuevo va a venir. Entonces, a ese grado lo exaltó Dios. Tu obediencia, ¿a qué grado te llevará a que te exalte Dios? Segundo punto, dice que oremos. El versículo madre o en el que estamos trabajando dice que oremos, ¿verdad? Dice, si se humillare mi cuerpo, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, orar. Lucas 6, versículo 12. Lucas 6, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Estamos poniendo de ejemplo a Jesús, es al que seguimos, amén. ¿Sí? Es al que seguimos, dice. Por aquel tiempo Jesús se fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. ¿Por qué? A Dios. ¿Cuánto oras, hermano? Porque sabes que esa era una de las costumbres de Jesús. Apartarse de sus discípulos e irse a orar. Entonces fíjese, no nada más es la humildad, la humillación, sino que ahora también tendremos que orar. Y a mí me impacta que el Señor Jesucristo dice que oró toda la noche en oración. ¿Y sabe para qué oró? Si usted leyera ese pasaje completo y el contexto, para poder escoger a los 12 apóstoles, para poder escoger a quién lo iba a seguir. Al otro día, cuando terminó la oración, Jesús escogió a los apóstoles. Entonces, para poder obtener una situación, una guianza del Espíritu Santo, una guía de Dios, se pasó toda la noche. ¿Y a dónde fue? Al monte, a la montaña, para no distraerse, para estar en una comunión perfecta con Dios, apartado de toda distracción. Ahora, usted ya se dio cuenta que sí es bien obediente, que sí se humilla. Ahora, ora con el Señor tiempo de calidad. ¿Sabe que yo he estado luego con cristianos y ni para comer oran? Mi esposa y yo hemos estado comiendo con pastores y es increíble que los pastores ni oren cuando van a servir los alimentos. Empiezan a tragar como si les van a quitar la comida. Amado hermano, ¿usted ora? ¿Cuánto ora? ¿Cuánto le ora al Señor? Si aquí fuéramos obedientes y honestos y transparentes, le diría a Sergio, ¿cuánto tiempo oras, Sergio? Y ya me diría, ¿cuánto tiempo oras, Joel? Y ya me diría, ¿cuánto tiempo oras, Betsabe? Y ya me diría, ¿cuánto tiempo oras, David? Y ya me diría. Y a lo mejor nos sorprenderíamos porque le diría, ¿y cuánto tiempo ves a tu novia? Y le diría, 3 horas a 4. Todo el domingo me diría el Betsabe, porque entre semana no lo veo. ¿Y tú, Joel? No, yo ando poniendo mis anuncios en el periódico todavía. ¿Verdad? Amado hermano, ¿cuánto tiempo oramos al Señor? ¿Cuánto tiempo le oramos? Porque son requisitos que debemos de cumplir para después entender lo que dice al final o en la segunda parte de estos versículos. Orar. Entonces, primero era humildad o humillarse. Segundo, orar. Tercero, buscar el rostro del Señor. ¿Qué es buscar el rostro del Señor? ¿Qué será buscar el rostro del Señor? ¿Qué será? Dice la Biblia en el Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Dice la palabra, una sola cosa pido al Señor. Y es lo único que percibo. Está orando el salmista. Sí, está elevando una oración. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar, ¿qué dice? Orientación en su templo. Buscar el rostro del Señor, amados hermanos, es estar en oración continua y entrar al tabernáculo del Señor, a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, sentir su aroma, sentir su presencia, sentir su gloria, sentir su fuego. Yo una vez en mi ignorancia conocíamos a un padrecito o pseudo padre, amado hermano, o más bien le voy a decir seminarista porque me caía muy bien, ¿verdad? Conocíamos a un seminarista y él nos empezó a enseñar mucha guerra espiritual, mucha situación de guerra. Y yo una vez escuchaba una enseñanza y decía eso de entrar al tabernáculo del Señor. Y yo le decía, oye, ¿y tú entras al tabernáculo del Señor? Sí. ¿Y cuánto tiempo te has estado ahí? Hasta una semana. Yo dije,
¡Wow! Ha de ser formidable. Ya cuando vi que contemplar, entrar al tabernáculo del Señor es contemplar su hermosura, dije, no podría un mexicano, un pecador, un ser humano como nosotros estar tanto tiempo en la presencia de Dios. Entonces, buscar el rostro del Señor va más allá de orar, va más allá de la humildad. Diga conmigo, más allá. Más allá. Es dar un paso más. Y yo creo que buscar el rostro del Señor es completamente depender de Dios. Completamente depender de Dios. Si yo le preguntara a alguien, vamos a con el que más ganara, vamos a suponer que el que más ganara de la iglesia fuera Joel, el que más billete gana, ¿sí? Y que yo le preguntara a Joel, ¿tú dependes completamente del Señor? Y Joel me dijera, sí, yo dependo completamente de Dios. Pero el Señor ya a mí en mi oración me hablara y me dijera, pues dile entonces que renuncie al trabajo y que dependa completamente de mí. ¿Usted lo haría? ¿Renunciaría a su trabajo? ¿O cuántos, el hermano Enrique y la hermana Josefina y el hermano Lalo, a ver cuántos no van con el cabecita de algodón y dicen, no queremos tu ayuda, dependemos completamente de Dios? ¿Lo haría? ¿Renunciarías para depender completamente de Dios? ¿Dejarías su negocio? Que le dijera, mira, yo te voy a dar todo, vas a depender de mí, le dijera a Dios, vas a depender de mí porque has entrado a mi habitación, has contemplado mi hermosura y has contemplado mi rostro, y ahora yo te voy a sustituir todas las cosas. Vas a tu negocio, Ernesto, sacas el jamón, el huevo, el jabón, el aceite y lo repartes y ya no compres nada. Entraste a mi presencia, yo te voy a suplir. Es una fe. Buscar el rostro del Señor es creerle a Dios. ¿Cuántos dependemos entonces completamente de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos, amado hermano? ¿Cuántos seríamos capaces? ¿Cuántos seríamos capaces de buscar el rostro de Dios, de entrar más allá, de no importarte nada? O sea, buscar el rostro del Señor es, no me importa nada, hoy es el momento, hoy es el tiempo que yo establecí para entrar a la presencia de Dios todos los días. Pero es la final. Chivas contra la América, no, porque luego les dan los penales. Chivas contra los Pumas, por la 14, David. Y yo dejo este tiempo que dediqué para el Señor por irme a ver el partido. Es decir, no, primero es Dios. Primero es Dios. Sobre todas las cosas, primero está Dios. Estoy buscando su rostro. Estoy buscando. Miren qué maravilloso ha de haber sido aquel hombre que fue apedreado, y que cuando lo estaban apedreando, hermano, se abrieron los cielos y lo que contempló fue la hermosura de Dios. Esteban. Qué hermoso habrá sido tener los cielos abiertos, buscar la presencia de Dios. Yo anoche le decía, Padre, tiene mucho que no entro yo en la intimidad contigo, a ese lugar tan especial que es buscar tu rostro. Tan especial que es buscar tu rostro. Entonces, el cuarto punto es buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos puntos tiene usted? Porque viene lo más hermoso. ¿Cuántos somos obedientes? ¿Cuántos dentro de la humillación nos despojamos? Y despojarse, mire hermano, yo no quisiera entrar en un comunismo cristiano, ¿no? De que vaya, venda y todos tengamos igual aquí. No, porque cada quien también se ha esforzado conforme a su capacidad y en lo humano para tener sus cosas. Y no es justo que usted, que si él tiene un PlayStation 8 y aquel tiene un PlayStation 2 y los vendemos y entonces nos alcanza para comprar un PlayStation 3 y yo también un PlayStation 3. No es así, porque él se esforzó más que el otro, uno trabajó más que el otro. Y la Biblia dice que el que no trabaje,
que no coma. Y también, pues el que no trabaje, pues no podrá tener carros, no podrá tener una moto, no podrá tener esto si no trabajas. ¿Me está entendiendo? O sea, Dios es justo y muchos de ustedes tienen lo justo. No nada más me refiero a despojarse de lo material, sino a despojarse del tiempo, a despojarse de las fiestas, a despojarse de las mentiras. Entonces, ¿cuánto tiempo oras? ¿Ya meditaste? Porque hemos hablado durante mucho tiempo en que es un tiempo difícil y es un tiempo en el que debemos de orar. Es un tiempo en el que se están viendo las señales de los principios de dolores. Ya están los principios de dolores para que venga el Señor por su novia. ¿Cuánto tiempo buscas el rostro del Señor? ¿Cuánto tiempo lo buscas? Y luego el último punto es conversión de los malos caminos. Convertirte de los malos caminos, o dice aquí en la Biblia que yo tenga, convertirte de sus malos caminos, y ahí decía dejar su maldad. ¿Qué es convertirme de los malos caminos? Proverbios 4, del 14 al 27. Proverbios 4, del 14 al 27. Dice: no sigas la senda de los perversos y vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él, aléjate. Miren, se parece al pastor cuando da consejería a la Biblia. Aléjate del mal camino, aléjate de las mentiras. Aléjate, se parece a la Biblia, ¿sí o no? Miren, los malvados no duermen si no hacen lo malo. Los malvados no duermen si no hacen lo malo. Pierden el sueño si no hacen que alguien tropiece, o sea, se llevan a alguien entre las patas. Comen el pan de la maldad, toman el vino de la violencia. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, su esplendor va en aumento hasta que el día, entonces hasta el anterior. Comen el pan de la maldad. Mire todo lo que hacen los malos. Ahora, piensen, ¿cuántas cosas malas hemos hecho nosotros como cristianos delante de Dios? ¿Cuántas? ¿Habrá algunos que hayamos caído en adulterio? ¿Otros que andemos en fornicación? ¿Otros que hayamos robado? ¿Otros que hayamos mentido? ¿Otro que deseemos la mujer del prójimo? Otros que pues nos vale el día del Señor, o sea, no, a mí yo primero lo mío y después el Señor. O sea, habrá algunos que hemos tenido malos caminos. ¿Por qué el Señor le dice, aléjate de tus malos caminos, conviértete a mí? ¿Por qué el Señor nos dice eso? ¿Por qué nos dice que nos convirtamos de los malos caminos? O sea, que nos apartemos de ellos. Hablar mal de otros es un mal camino. Hablar mentiras es un mal camino. Robar es un mal camino. La idolatría es un mal camino. ¿Sabe que nosotros los cristianos hemos criticado sumamente la idolatría de los católicos? ¿Sí sabe? ¿Qué es lo primero que hacemos? Es que nosotros no somos idólatras. ¿Y sabe que pude constatar estos últimos 2 meses que he estado trabajando con la política? Que hay cristianos evangélicos idólatras que adoran a ese Señor más que a Dios. Idólatras. Yo le enseñé en la mañana a mi esposa unos mensajes. Me querían hasta expulsar hoy, ¿no? Que me expulsaran. Algunos pastores de una alianza donde estoy. Puse algunos mensajes y me dije, expúlsenlo, pastor, por favor. Porque es gente que idolatra. Ahora imagínense, hermano, se supone que nosotros creemos en el Señor, ¿sí o no? ¿Sí, amén o no amén? Amén. ¿Quién es tu rey? Dios. Cristo es tu rey. Amén. ¿Quién es tu rey? Cristo. ¿Quién es tu rey? Cristo. Yogan, el diablo. ¿Quién es tu rey? Cristo. Cristo.
Se supone que el primer mandamiento, que ya nosotros lo entendimos y tuvimos revelación, dice Jesús, que no adoremos otras imágenes, ni nos postremos delante de ellas, ni nos inclinemos delante de ellas. Pero yo he visto que muchos pastores evangélicos, muchos cristianos evangélicos están adorando al cabecita de algodón. Es su héroe, es su ídolo. Es que han de decir como aquellos viejitos evangélicos, es que es el único que nos ha dado. Fue al que se le dijo mi esposa hace rato algo bien sabio, fue al que se le ocurrió ejercerlo y ponerlo para votación. Y entonces el Señor algo que nos dice, conviértete de tu mal camino. Yo me quedé pensando, el miércoles tuvimos una reunión también y un pastor tocaba eso. Imagínate que caiga juicio a México, al pueblo evangélico, por la idolatría a él. ¿De qué manera podríamos entender si no es mediante una disciplina, una corrección? Pero el Señor es lleno de misericordia y lo que pide es: conviértete de tus malos caminos, deja de hacer lo que no me agrada, dice el Señor. Y los niños podrán preguntar, los de allá atrás, ¿por qué tenemos que dejar de hacer? Pero se los voy a decir a los de adelante para que oigan más fuerte. Dejar de decir mentiras. ¿Está aquí? ¿Sí? Si no regresan no es mi culpa, es por las mentiras. ¿Amén? ¿Está aquí? Entonces, fíjese ahí ahora la recompensa. Regresamos al versículo base. Segunda de Crónicas 7, del 14 al 15. Ahora, ya vimos lo que quiere el Señor de su pueblo: que se humille, que ore, que busque el rostro del Señor y que se convierta de sus malos caminos. Ya lo vimos, amén. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias si obedecemos esto? Dice: perdón, yo lo escucharé desde el cielo. ¿Desde dónde nos va a escuchar el Señor? Desde el cielo. O sea, lo primero que va a hacer Dios cuando cumplimos esos 4 requisitos es escucharte desde el cielo. Voltear su rostro, porque alguien que ha sido obediente al mandato del Señor le está clamando. El que le es obediente a Dios y le clama a Dios, el Señor lo dirá desde el cielo. Dice: y perdonaré su pecado. Perdonaré su pecado. Te limpiará, te dará autoridad nuevamente, te pondrá en lugares celestiales para estar con Él, te dará autoridad de hollar serpientes y escorpiones, te dará autoridad para sanar enfermos, te dará autoridad para hacer milagros, te dará autoridad para expulsar demonios, te dará autoridad el Señor. Te va a regresar. Al perdonarte Dios, te vuelve a tomar como su hijo, como su hija. Lo perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Eso de restaurar la tierra me suena a que no producía fruto, a que no producía hierbas, a que no producía nada la tierra. Era una tierra estéril, ¿sí? Pero el Señor promete que va a restaurar nuestra tierra. Es decir, vamos a tener cosecha, vamos a tener fruto, vamos a tener lo que Él nos quiera dar. Dice: y restauraré su tierra y mantendré mis ojos abiertos. ¿De quién nos irá a cuidar el Señor? Del diablo, del enemigo, de los demonios, de los secuaces de Satanás. Dice: mantendré mis ojos. Nos estará vigilando constantemente, nos estará cuidando constantemente. Pero yo tengo que cumplir esos requisitos. Dice: y atento mis oídos
a las oraciones que se eleven en este lugar. No, ya está hablando del templo. Pero estará atento a tus oraciones. A tus oraciones. A mis oraciones. A las oraciones de cada uno de aquellos que se ha humillado, que ha orado, que ha buscado el rostro de Jesús y del rostro del Señor, y que se ha convertido de sus malos caminos. A ese. Y en ese templo, ¿somos templo del Espíritu Santo? Sí, amén. Y las oraciones que se eleven en este templo, a esas oraciones estará atento el Señor. O sea que el Señor me escuchará donde yo vaya. Pero tendré que seguir siendo ese de esos requisitos. Tendré que, ¿se da cuenta que son 4? Busca mejor. ¿Se da cuenta que son 4 requisitos? ¿Sí? Humillarse, Orar, oración, buscar el rostro de Jesús y volverse de sus caminos. y volverte de los malos caminos. Y dice que en la tierra de Uz había un hombre íntegro, intachable, que temía a Dios, temor de Dios, apartado del mal. 4 rangos. Y ese hombre era el más rico. ¿Sí está aquí? Sí, amén. Nada más el 1. En la región de Uz, a ver si pone la versión de las Américas. Intachable, recto, temeroso de Dios. ¿Y qué dice el último? Apartado del mal. ¡Ah, qué coincidencia!, ¿no? 4 puntos que tenía ese hombre para ser un hombre llamado justo, para ser un hombre próspero y bendecido, y que después fue doblemente prosperado y doblemente bendecido. ¿Sí, amén o no amén? Porque pasó una circunstancia difícil, muy difícil. Imagínense que a alguno de nosotros nos pasara lo que a Job. ¿Aguantaríamos? No. Que se te mueran tus hijos, que se te acabe tu ganado, que no tengas dinero, que te salga sarna por todo el cuerpo. ¿Aguantarías sin maldecir a Dios? Pues por eso ese hombre tenía 4 rangos y era el consentido de Dios. Era a quien no ocultaba su vista a Dios, lo veía. Así como le preguntó al diablo: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y el Señor: ¿has visto a mi hijo Job? O sea, ¿se lo has visto? No de te lo has encontrado, no, sino con orgullo. O sea, yo no aparto la vista de mi hijo Job. Es justo, es intachable, es recto, es temeroso de Dios y es apartado del mal. Esa es la clase de rango que tenemos que al menos buscar nosotros. 4 puntos para que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Ven? Bueno, 5. Hay una más. Dejar de decir mentiras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú dices mentiras? La de las trencitas. No, ya mintió, ya. Tú sí dices mentiras. Tú, Alejandro, tú, Roberto, ¿dices mentiras? No. Tú, no, ni te pregunto, ¿va? Amado hermano, es algo importante. Queremos que sea escuchado. Mire, por eso si de verdad usted oró, hoy van a cambiar las cosas en nuestra República Mexicana. Porque seguramente el Espíritu Santo de Dios lo guió. ¿Sabe que por eso no quise ser tan hostigoso hasta que ya voté? Pero por eso no quise ser tan hostigoso. Le puse ahí puse las de Juan Manuel Vaz en el grupo del comunismo. ¿No lo puse? Sí lo puse, ¿no? Puse algunas prédicas del comunismo de Juan Manuel Vaz. Alguien que no vive en la República Mexicana, que no es de México y que es un pastor que tiene otro punto de vista sobre el comunismo.
Pero algo que sí estaba seguro, que los que verdaderamente oraron fueron guiados hoy por Dios y votaron por lo justo. Nosotros nos pasamos varias semanas orando, hermano. Queremos seguir siendo un país libre y soberano, un país en donde se predique libremente la palabra, como ahorita, hermano. ¿Sabe que yo la primera vez, alguien estuvo aquí cuando llegó el ejército? Aquí. Yo la primera vez que vi al ejército me asusté, porque dije, ¿dónde nos vayan a empezar a cuidar durante el culto? Y eso puede suceder, o podría haber sucedido. Yo espero en Dios que no, que siempre prediquemos la palabra con libertad y no que estemos custodiados por gente del gobierno allá afuera. Que vaya usted todavía y compre libremente. Si a usted se le antojan 5 kilos de manzana, que vaya y compre 5 kilos de manzana. No que un gobierno después le vaya a decir, nada más tienes derecho a 1 kilo de manzanas. Que vaya usted y compre libremente, ¿verdad? A un puesto que si se le antojan unos tacos de carnitas, vaya y se los coma libremente, y no que después le digan, ¿sabes qué? Tu puesto de carnitas lo vendes, pero el dinero es para mí. Entonces, todas esas cosas, yo creo que debemos de buscar y llegar a ser no nada más como Job. Tratemos de llegar a ser como Jesucristo. Ahora sí, ponme Filipenses 2, 8, 9 y 10. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Eso es lo que debemos de seguir, esa justicia y esa obediencia para tener autoridad aquí en la tierra nosotros. Amén. Denle un aplauso y que Dios quiera lo que Él diga para mañana. Amén. Que Dios quiera. Dios le bendiga.